Hoy se cumplen 5 meses desde que Daniel Sánchez descubrió que había desaparecido el féretro y el cuerpo de su padre del cementerio local. Hoy por la tarde tuvimos una charla con Daniel que nos explica cómo sucedió esto, cómo se dieron cuenta de que el cuerpo faltaba del lugar, de la parcela en el cementerio que ellos habían comprado. Todo esto y mucho más nos comenta Daniel Sánchez en esta nota. Nos encontramos con Daniel Sánchez. Muchas personas lo conocerán porque ha acompañado en estas elecciones a Alejandro Siracusa en el Frente Renovador Massa. Pero lo que nos trae hoy por acá es otra cosa, Daniel. Hace un tiempo atrás se publicaba en redes sociales y en diferentes medios que había desaparecido el féretro de tu papá. Comentanos cómo comenzó esto y cómo está continuando esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, mi mamá fallece este año, el 28 de abril, y decidimos enterrarla en la misma parcela que mi papá. Y bueno, el día que estábamos por enterrar a mamá, los sepultureros en el cementerio comienzan a excavar la sepultura y encuentran una chapita con el nombre de Quiroga. El encargado del cementerio, don Puciarelli, en ese momento, no sé si estará actualmente en funciones, nos llama y nos hace ir al cementerio, vamos hasta allí, vamos hasta nuestra parcela 34, nos muestran la chapita. Bueno, nosotros veíamos un cajón ahí en la parcela 34, y él me pregunta, ¿es el cajón de tu papá? Y sí, es el cajón de mi papá, era la parcela que yo había comprado cuando lo enterré. Y bueno, esa chapita quedó en el olvido. Por ahí él nos dice que a la noche por ahí entran rateritos, que las sacan, las entierran y las retiran a la noche. Y bueno, enterramos a mi mamá ese día, pero siempre durante un mes y medio, hasta que nos enteramos de esto, nos quedó esa duda de si era realmente el cajón de mi papá o no. Lo que sí yo noté ese día es que el cajón ese estaba mucho más alto de lo cual estaba mi papá cuando lo enterramos. Eso sí, yo doy certeza. Al mes y medio otra vez nos vuelve a llamar el encargado del cementerio, informándonos que el señor Quiroga se había hecho presente el hijo de Quiroga, se había hecho presente en el cementerio y quería hablar con nosotros, porque se había enterado por un llamado anónimo de la aparición de esta chapita. Beto Quiroga entierra a su papá. En realidad el papá de él había fallecido un año antes que mi papá, en el 2012, mi papá falleció en julio del 2013 y lo tenía en el nicho municipal. Él compra una parcela, la número 32, que está a 2 de la mía, y decide trasladarlo a pocos días de que falleció mi papá. Cuando él lo trasladan, a él no le abrieron la 32, le abrieron la 34, y en la 34 no había nada, no estaba el cajón de mi papá allá. Y allí lo entierran a papá de él. Él empieza a construir sus nichos y toda en la confusión, ahí mismo en el cementerio, él decía, no, mi parcela es la 34, no, por planos figura la 32. Bueno, él construyó sus nichos en la 32, pero él siempre tuvo la certeza de que el padre estaba en la 34. De hecho, nosotros íbamos al cementerio y veíamos flores en la parcela nuestra y yo empezaba a indagar a mis hermanos, sobrinos, ¿fueron ustedes al cementerio porque hay flores? No, nosotros no. Y era Beto que dejaba flores en su parcela y en la nuestra, porque él tenía la seguridad. Bueno, esto nos lo cuenta Beto cuando lo conocimos. Nos conocimos un 20 de junio, nos coordinamos una reunión con el encargado del cementerio el 22 de junio, un lunes. Y fuimos hasta el cementerio para hacer la excavación en la parcela 34, la mía. Sacamos el cajón de mi mamá. Siguieron excavando los chicos, el cajón que estaba abajo, efectivamente era el cajón del papá de Beto Quiroga. El cajón se rompe, era un cajón de nicho con malla metálica. El cajón de mi papá era cajón de tierra, no tenía malla metálica. Los chicos siguieron excavando 2 metros para abajo y el cajón de mi papá no está. Bueno, desde ya yo no soy abogado, no sabía que para hacer este tipo de excavaciones se necesita una orden judicial.
y la gente del cementerio no en ningún momento tuvo esa orden judicial. Y bueno, ese día realmente fue un día muy difícil tanto para mi familia como para la familia de Beto. Inmediatamente trasladaron los restos de su papá con el cajón roto a la nichera que tiene Beto en el cementerio. Enterramos a mi mamá nuevamente, nos llevan a la oficina del cementerio. Allí aparece el director del cementerio, el señor Arena, que nos empieza a decir que sí, que papá está abajo de la nichera de Beto, de 32, que ha habido una confusión. Bueno, no sé si nos vio la cara este señor, yo estoy y mi familia muy seguro que lo enterramos a papá en la 34. De hecho, la persona que tuvo el responso el día que falleció mi papá fue el encargado del cementerio, el señor Puciarelli, que asistía a la misma iglesia que mis padres. Así que más pruebas que esas no hay. Tanto el señor Puciarelli como nosotros sabíamos que a papá lo habíamos enterrado en la 34 y no en la 32, salvo que a los chicos ese día se les hubiese ocurrido jugar a la payana y jugaron con los cajones y lo mandaron a mi papá a la 32, no sé. Bueno, no tuvimos... Estuvimos reunidos con el señor Arena casi toda la mañana en el cementerio, tratando de buscar una solución al problema. Obvio que no nos dio ninguna solución, nos retiramos del cementerio. Y bueno, decidimos empezar a hacer investigaciones por cuenta propia, consultando abogados, a ver qué podíamos hacer. Enseguida también tratamos de contactarnos con el director de Obras y Servicios, que fue el señor Pavicic, que él nos recibió, tanto a mí como a Beto Quiroga. En realidad me citó a mí, a Beto no, que era la otra parte interesada en este problema, no lo había citado, yo lo llamo a Beto y fuimos juntos. No sé por qué nos querían tener separados. A lo cual Beto estaba muy enojado porque no lo habían citado a él. Y bueno, en ese momento este hombre nos escuchó. Él había recibido otra versión de parte de los directivos del cementerio. Escuchó nuestra versión, nos prometió una pronta respuesta en el término de una semana. Ya pasaron 5 meses, ayer se cumplieron 5 meses y todavía no tuvimos ninguna respuesta del municipio ni del director de Obras y Servicios. Y bueno, durante este periodo, estos 5 meses, y desde que se inició este problema, yo tuve contacto con Juliana Tomasini del Frente para la Victoria, esporádicamente. Con Juliana nos conocemos de la universidad, siempre muy amable. Ella siempre estuvo preguntándome cómo iba avanzando este problema. Que fue la única referente del gobierno local y del Consejo Deliberante que se acercó a mí. El gobierno local tendría que haber hecho la denuncia penal. No la hizo. Ante eso la hice yo en la Fiscalía número 12 de Bahía Blanca. Eso lo hice el 4 de agosto. El 5 de agosto nos tomaron declaración testimonial, tanto a Beto como a mí, aquí en la jefatura de Gaudí. Todas las declaraciones testimoniales que hicimos acá fueron a parar a la Fiscalía de acá de Punta Alta. El proceso está parado. Y ahora, bueno, con este proyecto de resolución que presentó el bloque del Frente para la Victoria, se está pidiendo al Ejecutivo que en forma urgente se presente a una reunión con el Honorable Consejo Deliberante para que den una explicación sobre la desaparición del cuerpo de mi papá, del cuerpo y del cajón, porque no se encontraron ninguna de las dos cosas. Y para que rápidamente arbitre los medios administrativos y legales que se tienen que llevar a cabo para hacerlo. ¿Sí? Es una... ¿Cuándo se estaría presentando? Ya se presentó. Ajá. Se aprobó el 12 de noviembre en el Honorable Consejo Deliberante, hace 2 semanas. Así que estamos esperando una respuesta del Ejecutivo. Y ya te digo, todo fue gracias al bloque del Frente para la Victoria y a los concejales, a Tomasini, a Miot y a los otros 2 concejales del Frente para la Victoria, que realmente me escucharon desde el primer momento, estuvieron muy interesados en lo que estaba pasando a mi familia.